El tema que vamos a desarrollar es sobre regresión lineal. A ver, hablando en términos sencillos, en términos que se entienda, a lo que vamos a ver en esta ocasión con este tema de regresión lineal, y vamos a ver la relación que existe entre esas dos variables. Recuerden que cuando hemos visto el tema de estadística descriptiva, solamente hemos tocado una variable, ¿no? Por ejemplo, la variable edad, hemos visto edad, la variable estatura, y hemos calculado su media aritmética, ¿no? Entonces, pero en esta ocasión vamos a analizar ahora dos variables. Ya, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo como más, o sea, me alimento más? Posiblemente el peso o la masa corporal suba, ¿verdad? Entonces quiere decir que si yo como más, mi peso va a subir. Entonces ahí hay una relación entre dos variables, ¿no? En este caso sería directa, ¿no? Ahora, otro caso podría ser si, si me abrigo más, me voy a enfermar menos, tal vez, ¿no? Porque ustedes saben que en la zona de Puno, una de las enfermedades más comunes es el tema de las infecciones respiratorias, ¿no? El resfriado. Entonces, podría decir eso, ¿no? Si yo me abrigo más, la probabilidad de que yo me enferme va a ser menos. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos también dos variables, que en este caso es una relación indirecta que se tiene. ¿Ya? Entonces, de eso vamos a hablar en este tema, ¿ya? Vamos a analizar dos variables y vamos a ver qué tan asociadas están estas dos variables. Puede haber una asociación directa o indirecta, ¿correcto? Más o menos esa es la idea de este tema, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos, definiciones y todo. Introducción. Desarrollaremos un modelo matemático, en este caso vamos a hacer un modelo matemático, en otras palabras, la ecuación de la recta, ¿ya? Para expresar la relación entre dos variables. ¿Listo? Vamos a analizar ahora dos variables. Y esto también un poquito hace relación, o hace referencia a las investigaciones, ¿no? Cuando a veces nos dicen, voy a hacer una investigación, pero solamente voy a tomar una variable. Entonces, a veces como que los jurados les dicen, no, una variable es muy simple, no toma dos variables. Inclusive a veces les piden tres variables tienes que tomar para poder hacer el estudio. Entonces, y ahí surge a veces la necesidad de estos cálculos que vamos a hacer, ¿no? Entonces, si tenemos dos variables, ¿qué vamos a ver entre dos variables? Lo más importante sería ver la relación que existe entre esas dos variables. Si estamos en el ámbito de educación, entonces, ¿la metodología del docente influirá en el aprendizaje? Por ejemplo, sería un tema de investigación, ¿no? La metodología del docente, en este caso, por ejemplo, estas clases virtuales, ¿están mejorando o están reduciendo el aprendizaje de los estudiantes? Entonces, en este caso tengo dos variables, ¿no? Uno sería el uso de la metodología, el uso de estas clases virtuales, y por otro lado, la otra variable sería el nivel de aprendizaje, ¿no? Tal vez con un examen, algo se podría comparar, se podría evaluar esa variable, ¿no? Entonces, pero el detalle es que vamos a tener dos variables. Y para estimar el valor de la variable dependiente. Ya esta parte que nos dice para estimar es para calcular un valor que no conocemos. ¿Ya? Vamos a tener cierta cantidad de datos y a veces nos pide un dato que no conocemos, entonces también nos podría servir este modelo matemático, en otras palabras, la ecuación de la recta, para poder estimar valores que no se conocen. ¿Ya? Y para estimar el valor de la variable dependiente, y basándonos en el valor de la variable independiente x. Ahora, esto ya creo que es bastante conocido, ¿verdad? Siempre cuando vemos x es la variable independiente y cuando vemos y es la variable dependiente. ¿Por qué decimos eso? Porque siempre hay esa regla, ¿no? Dice que y es igual a algo, ¿no? Es igual, digamos, a, voy a poner la ecuación de la recta, a más b por x, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, esta es una ecuación de la recta, es la que vamos a desarrollar. ¿Por qué decimos que este es independiente y este es dependiente? Quiere decir que si nosotros asignamos valores a x, el hecho que yo cambie un valor en x va a modificarse el valor de y. Entonces, por eso que de ahí surge a veces ese tema de que x es independiente y es dependiente, ¿no? Entonces, nosotros asignamos valores a x y eso hace que cambie la variable de y. Entonces ahí surge este tema de independiente y dependiente, ¿correcto?
Entonces, la técnica que se utiliza para desarrollar la ecuación de la línea, o sea, para encontrar esta ecuación y, y hacer estas predicciones, se llama análisis de regresión, ¿ya? Lo que vamos a hacer es justamente encontrar esta ecuación de la recta, para ver cómo más o menos está el comportamiento de nuestras variables, ¿no? Esas dos variables que estoy estudiando, ¿cómo será su relación? ¿Será una relación directa, indirecta? ¿Tendrá pendiente positiva? ¿Tendrá pendiente negativa? Eso es lo que se va a analizar, ¿correcto? No sé si tienen alguna duda, una pregunta. Vamos a ver ahora la gráfica de esta regresión lineal. Por ejemplo, tenemos aquí dos variables, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Nos dicen años de servicio en la compañía, ¿sí? Entonces nos muestra, por ejemplo, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Me imagino que son personas que tienen una cierta cantidad de años de servicio en una compañía. Y por otro lado tenemos, a esto normalmente le llaman la variable X, ¿no? Este es el eje de la horizontal, el eje X. Y este eje sería el Y, ¿verdad? Siempre nosotros nos han enseñado de esa forma, ¿no? El X y el Y. Entonces, en la columna o en el eje Y tenemos lo que es la evaluación de logros. Entonces, ha habido una evaluación, ¿cuál ha sido el logro? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos los puntos, en este caso los azules, dice que una persona tiene, digamos, 3 años de servicio y en esos 3 años de servicio ha logrado, se le ha evaluado y tiene un logro de 8 puntos, ¿ya? Hay otra persona que tiene 4 años de servicio y tiene 18 puntos como logro, ¿no? ¿Sí? Y otra persona que tiene 5 años y tiene 16 puntos. Entonces, a partir de estos 3 puntos que se tiene, estos 3 puntos azules, se ha generado un modelo lineal, ¿ya? Este es el modelo lineal. Entonces, esto recuerden que viene de una ecuación, ¿no? Y igual a A más B por X. Ese es el modelo lineal, ¿sí? Entonces, lo de morado es prácticamente esa recta, ¿no? Entonces, a partir de este modelo, lo que nosotros podemos estimar, es lo que decía el otro punto, ¿no? Nosotros podemos generar un modelo y también podemos estimar. ¿Qué pasaría si yo quiero saber cuando una persona tiene 4 años y medio, digamos, ¿no? Como ejemplo, 4.5 años de servicio. Entonces, ¿cuánto yo podría estimar de que va a ser el puntaje que va a obtener, ¿no? Entonces, esto lo proyectamos sobre esta función, sobre esta recta, ubicamos este punto y nos iríamos al eje Y, ¿no? ¿Cuánto será? Más o menos unos 16 puntos, 15 puntos tantos, aproximadamente sería el puntaje que podría obtener una persona que tiene 4 años y medio en la compañía. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que estamos viendo es un modelo matemático para este conjunto de datos que me da. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a realizar es justamente, o vamos a calcular la ecuación de la regresión lineal. En este caso vamos a calcular la ecuación de la recta. ¿Listo? Entonces, aquí está la definición, ¿no? Nos dice, Y es el valor predictorio. En otras palabras, es la variable dependiente, ¿no? A, estos valores que tenemos, A y B, normalmente se llaman constantes, ¿no? Son dos constantes, son dos números que se debería tener. Solamente que aquí nos hace referencia de que A es la intersección en el eje Y. Entonces quiere decir que A, por ejemplo, en este caso, me parece que está en el punto 6, ¿no? Entonces A en este caso sería igual a 6, ¿no? Porque es el punto donde esta recta está intersectando al eje Y. ¿Sí? Entonces, bueno, como referencia, como referencia nos dice que A sería la intersección con el eje Y. Y B es la pendiente de la línea, ¿sí? La pendiente, o sea, qué ángulo de inclinación tiene, ¿no? En este caso sería B. Ya, pero no nos hagamos mucho problema de eso, ¿ya? Lo que nosotros necesitamos saber es cuánto vale A y cuánto vale B para poder hallar esta ecuación, ¿correcto? Entonces, a los valores A y B se les conoce como coeficientes de regresión y se calculan con las siguientes fórmulas, ¿ya? Aquí vamos a tener el cálculo de justamente esos dos valores, de B y de A. ¿Ya? Entonces, el cálculo de la pendiente, por ejemplo, se va a calcular mediante esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula es la que vamos a usar para encontrar el valor de B.
Entonces, ¿qué nos dice esta fórmula? Nos dice B va a ser igual a N. Ya este N, lo estamos tocando esto desde el primer día de clases. N minúscula siempre es el tamaño de la muestra. Entonces, cantidad de datos de la muestra, en otras palabras, ¿no? ¿Cuántas muestras, cuántos datos tenemos? ¿Ya? N. Multiplicado por la sumatoria de X por Y. Entonces, esto nos quiere decir de que vamos a tener posiblemente una tabla, ¿no? Vamos a tener un X y vamos a tener un Y. Entonces, a un determinado valor le corresponde un determinado otro valor, ¿no? Por ejemplo, si les pregunto a ustedes, no sé, les podría preguntar la edad. No sé, ¿alguien me podría decir su edad y su estatura? Tal vez. ¿O no? Yo A ver, ¿cuánto? tengo mi edad, 21, 21. mi ¿Y peso, cuánto mides? Más fácil. ¿Cuánto mides? 1,58. 1,58. Ujú. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más podría darme algún dato? ¿Edad? Yo, ¿Cuántos profesor, años? 19, 19, estatura 1,63. 1,63. Un hito más, a ver, un hito más, alguien más, por favor. Yo, profesor, Ya, 19 también, 19, 1,68 m. 1,68. A ver, muy bien, gracias. A ver, lo que estamos viendo aquí son dos variables, ¿no? ¿Ustedes creen que tendrá algo de relación la edad? En este caso estamos analizando edad. ¿Estará relacionada directamente la edad con la estatura? ¿Qué creen? Ya, X es edad y Y va a ser estatura, ¿ya? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? A ver, ustedes más o menos que han estado... ¿Habrá una relación directa de estatura entre estas dos variables? A ver, si vemos Sí, estos datos, ¿sí? A ver, vamos a ver. Si vemos estos datos, dice que si un estudiante tiene una edad de 21, mide 1,58, ¿no? Si otro estudiante tiene 19, mide 1,63. Miren, aquí la edad se ha reducido, pero la talla se ha incrementado. O sea, de 21 a 19 hemos reducido, ¿verdad? Estoy reduciendo la edad y la estatura se está incrementando. O sea, de 1,58 subió a 1,63. Ahora, ¿qué pasó aquí? Otro estudiante que también tiene 19 años y su edad, en este caso, 1,68. Entonces, no sé si me están captando ahí. Ahora vamos a tratar de hacer la gráfica. Vamos a poner aquí X, que sería las edades. Ya vamos a poner los que tienen 19. Aquí estaría tal vez el que tiene 20. Bueno, no tenemos, pero vamos a poner 20. Y tendríamos uno de 21, ¿verdad? Entonces, a este lado colocamos las estaturas. Vamos a poner este que sea 1 y este es 2, ¿ya? Entonces, el que tiene 21 años dice que tiene 1,58. El que tiene 20, 1. Vamos a asumir que este es 1 metro y este es 2 metros, ¿ya? Entonces, 1,58 estará más o menos a la mitad. Más o menos por ahí. Un poquito más, tal vez, ¿no? Entonces, posiblemente ahí estaría este dato, ¿no? Otro estudiante dice que tiene la edad de 19 y mide 1,63. Entonces, 1,50, 1,63, un poquito más arriba, ¿no? Y hay otro estudiante que tiene inclusive una talla más alta, ¿no? Que también mide lo mismo. Entonces, más o menos esa sería la gráfica de estos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente analizar eso, ¿no? A ver, si lo vemos gráficamente, yo no veo una pendiente positiva ni negativa, ¿no? ¿Cuándo se dice que es una relación directa? Cuando hablamos de que hay una relación directa, cuando nuestra recta que vamos a obtener tiene una pendiente de esa forma, ¿no? Positiva. Cuando decimos que es indirecta, cuando tiene la pendiente negativa. En este caso, más o menos, si yo trazo una recta, más o menos será por aquí. Entonces, posiblemente no haya relación entre estas dos variables. Eso lo estamos viendo en este momento, ¿no? Estudiantes, digamos, que están estudiando en la universidad, ¿no?
Ahora, sé que muchos me van a decir que obviamente hay relación la edad con la estatura, porque cuando nacen con cuánto, 50 centímetros creo, no es lo normal, y poco a poco, mientras va teniendo mayor edad, va creciendo, ¿no? Pero eso normalmente se da hasta los 20 años, creo, ¿no? Hasta los 18, 15 años, creo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, ahí sí hay una relación directa, ¿verdad? Ahí sí hay una relación directa a mayor edad, mayor estatura. Pero, ¿qué pasa en los estudiantes, ¿no? Posiblemente no haya una relación entre esas dos variables. Más o menos, ¿sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Hay algún detalle? Podría volverlo a explicar. Sí, profesor. ¿No? A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Algo? ¿Se entiende? O si no, Yo tenía una duda de eso de de la indirecta y la directa, creo, dijo profesor. ya. Lo vamos a tocar, ¿ya? Miren, este X nos dice, ¿no? Por ejemplo, este X y este es Y, ¿verdad? Aquí también es X, aquí es el eje X y el eje Y, ¿correcto? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, no? Quiere decir que si nosotros incrementamos el valor de X, incrementamos esta variable, entonces quiere decir que la variable Y, la dependiente, también se incrementa, ¿no? Es como les decía, ¿no? Si yo como más, si yo incremento mi alimentación, o sea, como más veces al día, mi peso se va a incrementar, ¿no? O no, tal vez no será, pero bueno. O lo otro sería, digamos, a mayor cantidad de horas de estudio, si yo estudio más tiempo, mi nota que voy a obtener en el examen se va a incrementar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí se dice que hay una relación directa, ¿no? O sea, cuando el eje X yo incremento, cuando yo lo incremento este eje, el valor de X, el Y también se incrementa. Ahora, ¿qué pasa en el indirecto? Si yo incremento el X, dice que el Y se reduce, ¿no? Entonces, a mayor ejercicio, digamos, ¿no? Poniendo un caso nada más, si yo hago más horas de ejercicio, voy al gimnasio, por decir, mi peso va a reducirse, ¿no? Entonces, es una relación indirecta, ¿no? A mayor ejercicio, a mayor horas de ejercicio, el peso se reduce. Entonces, ahí podríamos hablar de una relación indirecta, ¿ya? ¿Sí? ¿Más o menos ahora? Sí, ya lo entendí. Entonces, ya, listo. Lo que quería explicarles aquí era justamente los valores, ¿no? Nos decía sumatoria de X por Y. Entonces, vamos a tener aquí, por ejemplo, X y vamos a tener Y, ¿sí? Entonces, tenemos que agregar una columna más en el cual calcularemos X por Y, ¿sí? Entonces, vamos a tener que calcular, ¿no? En otras palabras, hay que hacer 21 por 1.58, me va a dar un resultado, ¿no? 19 por 1.63, tengo otro resultado. 19 por 1.78 me da otro resultado y al final esto lo sumo y obtendría la sumatoria de X por Y, ¿ya? De ahí obtenemos ese dato. ¿Qué más nos dice? Nos dice menos la sumatoria de X. Entonces, estos datos que tenemos en X los sumamos, ¿no? Ahí vamos a tener sumatoria de X. Por la sumatoria de Y. Entonces, estos valores de Y también los sumamos, ¿no? Calculamos la sumatoria y tendríamos sumatoria de Y. Entre estos dos lo multiplicamos, ¿no? Todo eso lo dividimos entre, nos dice la cantidad de muestras. En este caso, por ejemplo, ¿cuántas muestras tendría? N sería igual a 3, ¿no? Porque son 3 personas a las cuales se pregunta. Son 3 estudiantes, ¿no? Que nos dieron estos datos. ¿Correcto? Eso multiplicado por nos dice X al cuadrado. Entonces, quiere decir que tengo que hacer otra columna, ¿no? Otra columna en el cual voy a multiplicar X al cuadrado. Entonces, cada uno de estos datos, por ejemplo, 21 años, lo tengo que elevar al cuadrado. Y me va a dar otro resultado, ¿no? 19 al cuadrado, no me da aquí, 19 al cuadrado también me da, y al final lo sumamos, ¿sí? Entonces vamos a tener sumatoria de los datos al cuadrado, menos la sumatoria de X. Aquí tenemos la sumatoria de X, lo elevamos al cuadrado. Entonces, todo este cálculo me va a dar el valor de B, que era la pendiente de la recta, ¿no? Pero lo importante es tener este valor de B, ¿correcto? Entonces, teniendo este valor de B, vamos a calcular el valor de A, ¿sí? Que era la intersección con el eje X, ¿no? Entonces, para calcular el valor de A va a ser igual a la sumatoria de Y, ya tenemos aquí sumatoria de Y, tenemos este valor, lo dividimos entre la cantidad de datos, en este caso sería 3, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
menos el valor de B. ¿Cuánto vale B? Esto ya lo hemos calculado, lo reemplazamos aquí, lo multiplicamos por la sumatoria de X. Y aquí vamos a tener sumatoria de X, lo dividimos entre la cantidad de datos, que era 3 en este caso. ¿Sí? Entonces, mediante estas dos fórmulas vamos a encontrar los valores de A y el valor de B. ¿Listo? ¿Y esto para qué estamos haciendo? Para formar esta ecuación de la recta. ¿Sí? Ya tengo A, tengo B, entonces ya tendría la ecuación de la recta y vamos a ver de acuerdo a eso si tiene pendiente negativa o positiva, ¿no? ¿Cuándo vemos nosotros que tiene pendiente positiva o negativa? Cuando B. ¿Sí? Hay que analizar a B. Si es más el valor de B, entonces en este caso tiene pendiente positiva, ¿no? O una relación directa, ¿ya? Cuando es más, hay una relación directa. En cambio, cuando es menos, será una relación indirecta, ¿no? O a la inversa, ¿no? ¿Sí? Entonces va a haber una relación indirecta. Eso me va a dar, indirecta, ¿ya? Eso me va a dar el valor de B, ¿no? Si me sale positivo, entonces voy a estar en este caso, ¿no? Cuando me sale positivo, estoy en este caso. Si me sale negativo el valor de B, entonces va a haber una pendiente negativa hacia abajo. ¿Correcto? Entonces son los dos valores que necesitamos para formar la ecuación y ya sabemos las fórmulas que debemos de usar. Esas dos fórmulas son las importantes. ¿Listo? Entonces vamos a un primer ejemplo. ¿Ya? Entonces nos dice, el número de horas dedicadas a, justo lo que tocamos, ¿no? El número de horas dedicadas al estudio en una asignatura y la calificación obtenida en el examen correspondiente de 5 personas es. O sea, nos dice, ¿no? Horas de estudio, que en este caso va a ser X, ¿no? Las horas de estudio. Entonces, quiere decir que un estudiante estudia 20 horas, 16 horas, 34 horas, 10 horas, 23 horas, ¿no? Y tenemos de las mismas personas, tenemos la calificación en un examen. Quiere decir que el estudiante que ha estudiado 20 horas obtuvo un puntaje de 6.5. A ver, esto pareciera como que han desaprobado todos, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿ya? Sino que aquí la calificación es de 0 a 10. Ya es un poquito aclarando porque pareciera, ¿no? Un estudiante que se esforzó 20 horas estudiando, solamente sacó 6.5, ¿no? En el sistema vigesimal, bueno, estaría desaprobado. Pero si vemos de 0 a 10 el puntaje, entonces 0.5 sería desaprobado, ¿no? Entonces, ha superado, ¿no? 6.5 es mayor a 5, entonces quiere decir que ha aprobado el examen, ¿no? Otro estudiante que ha estudiado o se ha dedicado 16 horas, ha obtenido 6 puntos. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, hay una relación, ¿no? Miren, en este caso, el estudiante ha reducido la cantidad de horas y su puntaje también ha reducido, ¿no? Como que hay una relación directa, ¿no? A ver, otro estudiante que ha estudiado 34 horas, él es el que más se ha dedicado, ¿no? 34 horas de estudio, ha obtenido un puntaje más alto, ¿no? ¿Sí? Otro que estudió solamente 10 horas, ha obtenido un puntaje bajo, ¿no? 4 puntos. En este caso, él sí jaló por haber estudiado solamente 10 horas, ¿no? Y otro estudiante que se dedicó 23 horas, obtuvo 7 puntos. Entonces, si analizamos ahí, más o menos es una relación directa. Quiere decir que si yo estudio más horas, el puntaje va a ser mayor. ¿Sí? ¿Eso por qué decimos? Porque, por ejemplo, el que era la nota, la cantidad menor, en este caso es 10, ha obtenido una nota menor, ¿no? El que estudió 10 horas ha obtenido solamente 4 puntos. En cambio, el que ha estudiado 34 horas, que es el valor más alto, ha obtenido un puntaje más alto, que sería de 8. Inclusive es la mayor nota, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay una relación directa, ¿ya? Para ello vamos a generar el modelo lineal. Vamos a calcular la recta, ¿no? La recta en base a estos datos que tenemos, ¿correcto? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacerlo en forma de tabla, ¿ya? Sé que aquí nos ha dado en forma de fila, ¿no? Nos ha dado los datos, pero nosotros lo convertimos en forma de una tabla, ¿ya? Para que se pueda calcular mejor. En la primera columna vamos a colocar X, que sería la cantidad de horas, ¿no? 20, 16, 34, 10 y 23 horas, ¿sí? Y a su costado lo definimos como Y, que sería la calificación. Ahora, analizando un poquito, ¿cuál debe ser el X y cuál debe ser Y?
Recuerden que y siempre es la variable dependiente y x es la variable independiente. Entonces, nosotros tenemos que analizar eso, ¿no? Si yo estudio más horas, eso va a influir en la calificación. O sea, o podría ser a la inversa, ¿no? Es decir, para obtener una nota de 6.5, ¿cuántas horas tengo que estudiar? ¿Sería lo contrario? No creo, ¿verdad? No. O sea, no podría darse eso, ¿no? Pero si yo estudio más horas o yo estudio menos horas, mi calificación va a cambiar, ¿no? Entonces, ahí podríamos definir que X son las horas y Y es la calificación. ¿Sí? ¿Entiende más o menos? Sí. Entonces, esta sería nuestra variable independiente y esta es la dependiente, ¿no? Dependiendo ahora de la cantidad de horas, se va a determinar un puntaje, ¿no? Pero no podría ser lo contrario, ¿verdad? Yo obtuve tanto puntaje y eso me determina que debo estudiar 34 horas, como que no tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Listo. Sí. Entonces, ya lo hemos determinado, entonces hacemos una columna más, ¿sí? Tenemos X, Y, hacemos otra columna para el producto, ¿no? X por Y. Entonces empezamos a multiplicar 20 por 6.5, haciendo el cálculo matemático debe salir 130, ¿sí? 16 por 6, 96, 34 por 8, 272, y así sucesivamente, ¿no? Vamos calculando los productos. Ahora, también vamos a calcular x al cuadrado, ¿no? ¿Por qué calculamos x al cuadrado? Porque en la fórmula nos pide. ¿Sí? En la fórmula nos pide el valor de x al cuadrado. Entonces, x lo elevamos al cuadrado. Sería 20 al cuadrado, 400, ¿correcto? 16 al cuadrado sería 256. 34 al cuadrado, 1150. Eso lo vamos a hacer un cálculo, otro ejemplo para ver si realmente salen, ¿no? Esos resultados, ¿ya? Entonces, a ver, aquí sé que en la fórmula no está, pero bueno, podemos adelantarnos un poco el valor de y al cuadrado. Entonces, 6.5 elevado al cuadrado nos daría este resultado, ¿no? Sé que en esta fórmula no viene, ¿no? A ver si revisamos un poquito la fórmula. Usando las fórmulas nos pide sumatoria de x por y, que sí se puede calcular, que ya lo tenemos, creo. Sumatoria de x si tenemos, sumatoria de y tenemos, sumatoria de x al cuadrado, y aquí tenemos sumatoria de x. Si se fijan, no nos pide y al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Entonces, tal vez en este caso no sería necesario, ¿ya? Pero si ustedes pueden considerarlo, no habría problema. ¿Por qué les digo? Porque en el siguiente cálculo que vamos a hacer en el coeficiente de correlación de Pearson, sí interviene y al cuadrado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esta es la fórmula de la correlación de Pearson y aquí tenemos y al cuadrado, ¿ya? Por eso que estoy haciendo ese cálculo, ¿ya? Cosa que cuando vayamos al cálculo de la correlación ya no va a ser necesario calcular ¿no? Ese y, entonces porque ya lo vamos a tener calculado, ¿correcto? Entonces, después lo único que hacemos es sumar, ¿no? ¿Cuánto suma x? ¿Cuánto suma y? ¿Cuánto suma x por y? ¿Cuánto suma x al cuadrado? Todos esos resultados, ¿no? Una vez que tenga ya las sumatorias, simplemente queda reemplazar primeramente en b, ¿sí? B, recuerden que es igual a n, que es la cantidad de datos. ¿Cuántos en este caso tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? En este caso, n es igual a 5. Quiere decir que hay 5 estudiantes o 5 personas, ¿no? Entonces, la sumatoria de x por y, ya lo tenemos aquí, sería 699, menos sumatoria de x sería 103, la sumatoria de y sería 31.5, esto dividido entre n es 5 por la sumatoria de x al cuadrado. Sumatoria de x al cuadrado sería 2241, esto lo reemplazamos aquí, menos la sumatoria de x, que es 103 elevado al cuadrado. Aquí no se confundan aquí ya. No es lo mismo decir sumatoria de cada dato elevado al cuadrado que decir sumatoria de x elevado al cuadrado, ¿no? ¿Ya? Aquí quiere decir que cada dato ha sido elevado al cuadrado, ¿no? En cambio aquí, toda la sumatoria se eleva al cuadrado. A veces se confunden, piensan que esto es igual, entonces ahí inclusive le sacan 0 ahí, ¿no? Y 0 entre algo es algo indeterminado, no se puede calcular, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en esa parte, ¿ya? Entonces, reemplazando, como hemos visto ya los valores, nos sale en este caso 0.1570. Lo que podemos fijarnos aquí es el signo que tiene. ¿Sí? Si no tiene signo, recuerden que siempre eso es positivo, ¿no? Entonces, esto ya nos está indicando que tiene pendiente positiva. O sea, quiere decir que hay una relación directa
entre las horas de estudio y la calificación que se obtiene. ¿Sí? Creo que la regla está dada, ¿no? Mientras más horas uno estudia, mayor es la calificación que va a obtener. ¿Correcto? Entonces, ahora nos faltaría calcular el valor de A. A es igual a Y, sumatoria de Y lo tenemos aquí, 31.5. Aquí ya se está reemplazando. Entre N, que es la cantidad de datos, ¿no? Son 5 datos, entre 5, menos B. ¿Cuánto vale B? En este caso, 0.1570. ¿Sí? Ese dato reemplazamos aquí. Multiplicado por sumatoria de X, que es 103. Reemplazamos 103 entre N, que es 5. Al hacer el cálculo matemático nos da 3.0667. Entonces quiere decir que en el eje Y pondremos, bueno, pondremos 1, 2, 3, dependiendo, ¿no? Cómo estén haciendo su escala. Y aparentemente, o muy cercano al punto 3, el punto 1, punto 2, punto 3, quiere decir que en este punto aproximadamente corta la recta al eje Y. ¿Ya? Entonces más o menos posiblemente tenga esa pendiente, ¿no? En el punto 3 es donde está cortando al eje Y. ¿Listo? Entonces ya tenemos esos dos valores, ya tenemos la pendiente y tenemos el valor de A. Ya podemos reemplazar en nuestra fórmula, ¿no? Nuestra fórmula era Y igual a más B por X. ¿Cuánto vale A? Vale 3.0667, ya lo tenemos aquí, más B vale 0.1570, lo reemplazamos por X. Entonces ya tenemos la ecuación de la recta. ¿Correcto? Vamos a hacer un ejercicio, más adelante. Ahí vamos a ver ahora su gráfica, ¿no? Su gráfica. Profesor, ¿podría volver a leer un ratito? Ya. Estaba anotando algo. Un ratito, profesor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Vamos a hacer el ejercicio. A veces sé que explicándoles no es Ya, profesor, suficiente. puede pasar a la siguiente. Ya, listo, gracias. Esta vez no es suficiente. Vamos a hacer un ejercicio con ustedes, lo calculamos y llegamos a la respuesta, ¿ya? Listo, entonces lo que vamos a ver ahora es la gráfica, ¿no? A ver, ¿qué nos decían nuestros datos, no? Nos decía que el estudiante que, por ejemplo, ha estudiado 10 horas, ha obtenido 4 puntos, ¿no? Entonces, esto obviamente se tiene que ordenar, ¿no? Entonces, ubicamos, ¿no? El que estudió 10 horas ha obtenido 4 puntos, ¿correcto? Ese sería este dato, ¿no? Otro estudiante o otra persona que ha estudiado 16 horas, a ver, el que estudió 16 horas ha obtenido 6 puntos, ¿no? El que estudió 16 horas obtuvo 6 puntos, ¿sí? ¿Se entiende, no? Otro que estudió 20 horas ha obtenido 6.5, creo, ¿no? Sí, al medio, 6.5. Otra persona u otro estudiante que estudió 23 horas, creo que era, ha obtenido 7 puntos. Y el estudiante que estudió más, creo que eran 34 horas, ha obtenido 8 puntos. Entonces, si se fijan, tiene una pendiente positiva y pasa por el punto 3, ¿no? Por ahí está cortando. Obviamente esto continúa, ¿no? Esto continúa, ¿no? Pero está cortando en este punto, ¿no? Y esta sería la ecuación de la recta. Ahora, ¿esto para qué a veces nos sirve, no? Uno es para ver la pendiente o el comportamiento de estos datos, ¿no? ¿Qué comportamiento tiene? En este caso es pendiente positiva, hay una relación directa, ¿no? Y la relación siempre directa se dice, ¿no? A más horas de estudio, o sea, si yo incremento las horas de estudio, la calificación también va a crecer, ¿no? ¿Sí? Hay una relación directa entre esos dos. Ahora, el otro caso, ¿para qué me sirve? Es para determinar, ¿no? Entonces, alguien podría preguntarse, ¿no? Si estos son datos ya conocidos, ya se sabe, ya se tiene esa información, entonces, ¿qué pasa si yo estudio 28 horas? Ya vamos a poner de ejemplo nada más. ¿Qué pasaría si un estudiante dice, no, ya, yo voy a estudiar 28 horas, ¿y cuánto será aproximadamente el puntaje que obtenga, no? Entonces, esto lo proyectamos sobre la recta, y posiblemente nos dé este punto, ¿no? ¿Sí? Y este punto los vamos a la Y, nos vamos al eje Y. Bueno, es una recta ya, es una recta, y posiblemente el puntaje que obtenga sería de 7.5 aproximadamente, ¿no? Y esto un poquito me sirve para poder aproximar algunos valores que no conocemos, ¿no? Entonces, si un estudiante va a estudiar 28 horas, posiblemente el puntaje que obtenga sería de 7.5 puntos, ¿no?
¿correcto? Para esos casos nos sirve este tema del análisis de regresión, ¿no? Uno, para ver el comportamiento que pendiente tiene, si es una relación directa o es indirecta, y también para poder estimar valores que no conocemos, ¿no? ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta? Hay un cálculo que no sé si lo han tocado alguna vez. El tema es interpolación. No sé si les hablaron o en matemática vieron ese tema algo. Esto también me puede servir para interpolar. Justamente el punto que yo estaba buscando, que era, ¿no? Para una cantidad de horas, que en este caso es 28, ¿cuánto sería el valor aproximado, ¿no? ¿Cuál sería el puntaje que va a obtener? Entonces, lo que he hecho es interpolar en base a ciertos datos que se conocía, ¿sí? Y hay otro término que le dicen extrapolar. Entonces, ¿cuál es la diferencia tal vez con interpolar y extrapolar? Se dice interpolar cuando el valor que estoy buscando está dentro de mi rango de datos, ¿no? En este caso está entre 10 y 28 horas, ¿verdad? En ese rango. Cuando está dentro, perdón, 34 horas, ¿no? Aquí es 34 horas. Cuando está dentro de ese rango, entre 10 y 34, en este caso 28, entonces estoy interpolando. Pero a veces podemos buscar tal vez, ¿qué pasa si yo estudio 7 horas? Decimos, ¿no? ¿Qué pasaría si estudio solamente 7 horas? ¿Qué es lo que me espera, no? ¿Cuál es el puntaje que posiblemente obtenga? Entonces, en este caso, un poquito más de 4, tal vez su puntaje va a ser 4.1, 4.2, ¿no? Posiblemente 4.1. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros buscamos un valor que está fuera de nuestro rango de datos, cuando está fuera del rango de datos, porque este es mi rango entre 10 y 34, ¿verdad? Cuando está fuera se llama extrapolación, dice, ¿no? Cuando está dentro, interpolación. Cuando está fuera de mi rango de datos, extrapolación. Bueno, ese es un tema que a veces en matemáticas se lleva, ¿no? Esos temas de interpolación y extrapolación. Pero me podría ayudar esto para poder estimar valores que no conocemos.